Muy buenos días. Buenos días. El día de ayer nos hablaron sobre el capítulo 37 del libro de Génesis, Sí, donde Jesús es vendido por sus hermanos, José. perdón, José es vendido por sus hermanos, que de alguna manera José simboliza a Jesús, ¿verdad? Sí, Era de 17 años y su padre lo amaba, dice la Escritura, y le hizo una túnica, sí, pero él prácticamente se crió con Bila y Silpa, acuérdense que eran las concubinas de Jacob. sí. Sus hermanos, como veían que lo amaba su padre, lo empezaron a aborrecer. Y cuando lo ven con la túnica, dice que aún más lo aborrecieron. Pero José tuvo dos sueños. Perdón. El primer sueño hablaba de unos manojos. Uno de ellos era el más grande y los otros 11 se inclinaban hacia el mayor, hacia el manojo más grande. Versículo 8, ¿quién me lo quiere leer del capítulo 37? Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de su sueño y sus palabras. Le aborrecían aún más, ¿verdad? Después tuvo otro sueño. El versículo 9, por favor, Irma. 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y esto se lo contó también al padre. Y dice que comenzaron a envidiarlo aún más. Sí. Versículo 11 dice, sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto, dice. ¿Recuerdan por qué meditaba en esto? Porque sabía que el Jacob también fue soñador, ¿verdad? Y sus sueños se cumplieron. De los 12 hijos que tuvo, el que soñó fue José. Dice, entonces, un día determinado, cuando sus hermanos salían a pastar el ganado, Jacob manda, o Israel, es su nombre, manda a José. Le dice, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y ahí recordemos que en Siquem es donde había levantado un altar Abraham y donde había levantado un altar Israel. En el versículo 15 se encuentra en el camino un hombre que le dice, ¿qué buscas? Ese hombre, ¿recuerdan quién simboliza? Al Espíritu Santo. Cuando tú andas buscando, andas siendo obediente, de repente aparece el Espíritu Santo y te dice, ¿qué buscas? Y entonces te da dirección. Es el propósito del Espíritu Santo, corregirnos, darnos dirección. Él le dice dónde se encuentran sus hermanos, ¿verdad? Sí. Versículo 17, ¿quién me lo lee? Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Dotán significa dos pozos, ¿verdad? Un pozo es donde
en este capítulo nos dice que meten a José, y el otro pozo es donde estaba Elías, ¿se acuerdan? En Segunda de Reyes, capítulo 6, que vimos cómo Dios le abre el entendimiento y lo protege de sus enemigos, al profeta Elías. Ellos cuando ven a José de lejos, levantan la mirada y dicen, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. Cuando te ven en la calle, ¿qué te dicen? Ahí viene el cristiano. Bueno, y otras cosas más. ¿Qué es lo que dicen sus hermanos? Lo maten. Vamos a matarlo. Y veremos qué es de sus sueños. A veces el diablo quiere matar tus sueños, ¿no? Sí. Porque dice, vamos a matarlo y veremos qué pasa con sus sueños. El diablo siempre va a querer acabar con tus sueños. Porque vino a robar, matar y destruir. Vino a robar, matar y destruir. Entonces, su intención es acabar con los sueños. ¿Qué le dice a tu hijo cuando es joven? Sueña, sueña lo grande. Conquista el mundo, ¿verdad? Conquista tus sueños. Pero ahí estaba Rubén, que era el hijo mayor de Israel, su madre Lea, y dice que lo libró de las manos, dijo, no lo mataremos. Versículo 22, ¿quién me lo lee? Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Así es. Entonces le quitan la túnica a José, que simboliza que lo humillan, ¿verdad? Le quitan el amor del padre en el hijo, se lo están arrancando. Lo mismo que le pasó a Cristo, ¿verdad? Cuando le quitaron la túnica. Se sentaron a comer pan y estaba él en el pozo. Entonces viene otro de sus hermanos, también hijo de Lea, que es Judá. Dice, ¿qué provecho tendremos para matarlos? Ahí vienen un grupo de ismaelitas, una caravana, mejor vamos a venderlo. Y así lo hacen, ¿verdad? Por 20 monedas de plata. Lo mismo que a Cristo, por 30 monedas de plata. Lo venden. Después volvió Rubén, se rasgó el vestido y entonces no lo encontró. ¿Qué haré? Dijo Rubén. Rubén le duele en el corazón porque amaba al padre también. Sabía del dolor que iba a tener el padre. ¿A dónde iré? Esa es la palabra. Posteriormente matan un cabrito y con la sangre untan la túnica y se la llevan al padre y le dicen, hemos hallado esto, es de tu hijo. El padre rasga sus vestidos de dolor y dice la escritura que nada lo consolaba, no quiso recibir consolación y hizo una declaración, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró el padre. El dolor de Jacob por el hijo que amaba, ¿verdad? La pérdida de un hijo era muy fuerte para él. No quería ser consolado. Perdón. Terminamos con José es vendido al oficial del faraón de nombre Potifar. Capítulo 38. Adelante, por favor. ¿Se acuerdan qué significa Potifar? Era un nombre de un oficial. Dice algún teólogo que probablemente era eunuco. Había sido eunuco por una batalla, ¿no?, que había tenido, pero seguía siendo oficial.
Adelante. Buenos días. Buenos días, Dios nos bendiga con este día. Nuevas son sus misericordias cada mañana y por ello es que no somos consumidos. Es la misericordia de Dios la que nos quita el juicio que merecemos y la gracia nos da el favor de Dios. Entonces, gracias a Dios por la gracia y por la misericordia del Señor. Quisiera que iniciáramos con una oración. ¿Alguien quiere hacer la oración? Padre bendito, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos a esta hora de la mañana, Señor, porque estamos en madrugada, Señor, que tu palabra nos invita. Y aquí estamos para aprender de ti, aprender de lo que quieres mostrarnos a través de estos estudios y de este capítulo. Gracias por lo que revelas a nuestra hermana Ángeles para compartirlo con nosotros. Y gracias, Señor, porque cada uno tomamos también la porción que la Escritura nos ofrece. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros vemos aquí que el libro de Génesis es el libro de los principios. Ese es el principio, las bases para nuestro crecimiento, más que nada nuestro crecimiento, porque la palabra de Dios dice que la palabra sirve, toda escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instituirnos en justicia. Entonces, el libro de Génesis ha sido un espejo para nosotros, en lo personal para mí también, porque nos hemos identificado con los personajes, ¿sí? Bueno, déjenme empezar. Leemos por favor el 1 y el 2, pastor, si es tan amable. Sí. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llevó a ella. Bueno, la palabra de Dios dice que aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Yo me preguntaba por qué Judá se había ido de su familia, pero aquí bien claro dice que él se apartó de sus hermanos. No dice que se apartó de su familia o de su padre también. Aquí dice que se apartó de sus hermanos. O sea, implica esto que específicamente nos dice que es de sus hermanos. ¿Cuál es la razón? Yo creo que él estaría desilusionado, triste, decepcionado de ver la actitud de sus hermanos. Acababa de pasar lo de Dina y le dolió, yo creo que más porque Simón y Leví son sus hermanos, de madre y de padre. Entonces, yo creo que él estaba triste, desilusionado de ver también la inmoralidad que había en sus personas como seres humanos y también por la inmoralidad de ver, como decíamos cuando vimos las concubinas y la esposa y todo, ¿verdad? Entonces él se va y otra de las cosas es que tampoco le gustó cómo trataron a su hermano José. Es otra de las cosas. Y fíjense que ayer vimos lo de cómo se vendieron a José sus propios hermanos. Y vemos que Rubén primero dice que lo avienten a una cisterna, ¿verdad? Pero ya cuando dice Judá, que interviene Judá, cuando les dice que no lo maten, él defiende a este muchacho, a José. José era el primogénito de Raquel y Judá era el que traía la semilla de Cristo, traía la simiente de él, iba a venir la descendencia hasta llegar a Jesucristo. Entonces vemos una manera muy clara que Judá en parte tenía un buen corazón, porque prefería, dice, pues mejor hacemos esto, pero no lo matemos. Lo defendió a José, siendo el primogénito que más adelante vemos que es el que da de comer a su propia familia. Entonces, aquí dice que él se separó de sus hermanos y fue a un varón, dice adulamita. A la adulamita que se llamaba Ira. Ira significa nobleza, esplendor. Eso es lo que significa Ira. Sí, dice esto, y Adulam
Sí, es gracias, Esthercita, gracias. Dice que era una ciudad antigua, pero era donde habitaban cananeos. Y ustedes saben que los cananeos eran pues bien canijos, ¿no? Además, pues él se fue y uno cuando está desilusionado, lo primero que quieres hacer es huir exactamente donde está el problema. Y para eso dices, no, pues mejor me voy para que estoy aquí, ¿no? Él no pudo digerir, no sé, hermana Laurita, como psicóloga, usted nos pueda dar una aportación sobre el estado de ánimo de Judá en esta situación. Yo creo que él estaba triste, decepcionado, desilusionado de ver todo lo que sus hermanos hacían, pero usted dígame algo, hermana, por favor, o díganos algo, por favor. Bueno, pues sí es probable que fuera esa la causa, porque estoy leyendo cuando él dijo, ¿y qué provecho hay de que lo matemos? Sí, exacto. Entonces, creo que la palabra lo remarca, que él no estaba para nada a favor de eso. Sí. Bueno, miren, entonces dice que se fue a un varón adulamita, o sea, de la ciudad de Adulam, que era una ciudad antigua, pero era habitada por cananeos. Posteriormente vemos en la conquista de cuando Josué y la repartición de las tierras, Adulam se lo conceden a Judá, se lo dan a él como herencia. Entonces estaba pues ya en los planes de Dios, ¿verdad? Que él estuviera ahí, yo creo, pero no tan claro que sea el plan de Dios. El 2 dice, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Hasta aquí le vamos a parar tantito, vámonos a Génesis, por favor. Génesis 25, 1 y 2, por favor, si alguien lo tiene. Hablando como otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joscán, Noram, Marián, Isaac y Súa. Súa. Entonces aquí se ve bien claro que Súa, el hombre, tenía una hija y que Judá pues se enamoró de la muchacha porque dice, vio ahí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y Súa era hijo de Setura y de Abraham. Entonces, viéndolo bien, ese Súa era medio hermano de Abraham, quiere decir que era tío abuelo de Judá. Pero dice que el cual se llamaba Súa, que significa prosperidad, y la tomó y se llegó a ella. Ajá. Discúlpenme, es que dejé mi librito, el otro, no me traje, donde traigo los significados de Onán y Sela. No sé si alguien los tuviera. Si no, pues está bien, así lo dejamos. Me disculpan, por favor. Lo saqué, lo busqué, pero se me olvidó el papelito. Dice, se la tomó, se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿sí? Después dice, concibió otra vez y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, estoy en el 5, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba él en Quesid cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Tamar significa palmera. Dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Dice que este primogénito, ¿verdad?, no vivió para levantar descendencia de Judá. ¿Sí? Se murió, ¿por qué? Porque era malo. Dice, y Dios fue el que le quitó la vida, porque fue malo ante los ojos de Jehová. Yo creo que aquí hay un error de Judá el haberse ido a Adulam y habitar con cananeos ahí, porque realmente, si recuerdan, los cananeos eran muy malos. Una de las cosas que recuerdo es que le sacaban los ojos a la gente y cosas así. Entonces este hombre, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. No era digno para llevar la semilla de Cristo. Judá llevaba la semilla de Cristo. Dice el 8. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Aquí vemos que es la ley del levirato, era que si el hermano mayor moría, ya eso nos lo han dicho aquí, que tenían que levantar
a la siguiente hermano, el hermano siguiente tenía que levantar la descendencia de ese hombre que había muerto. Y lo vemos en el caso de Ruth, lo vemos en, bueno, cómo Dios redime a las viudas, ¿verdad? Entonces aquí dice que Onán, sabiendo Onán, fíjense, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Aquí vemos que hay un pecado muy fuerte aquí en cuanto al hermano, ¿verdad? Que, pues que no, ¿por qué te voy a dar? Si es mío, ¿no? O sea, yo quiero mejor lo mío, no lo tuyo. Entonces, a lo mejor, bueno, él no quiso dar y vertía la semilla en su, ¿cómo te puedo decir? En el momento de tener una relación. ¿Me regalas un este? ¿Sí? Le traemos un papelito. Se lo voy a dar aquí al pastor. Por favor, me das otra libreta, por favor. Vean, ¿ustedes ya les dieron? No. Ahorita les dan. Sí. Miren, ¿por qué les puse esa semillita ahí? Porque yo la hago como símbolo de, no símbolo, sino como un ejemplo de que la semilla, el dar vida al hombre o engendrar en una mujer de parte de lo suyo es como una semilla, ¿sí? Entonces dice aquí que él decía que porque había de darle, bueno, descendencia, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Entonces ahí vamos viendo la calidad de hombres que eran estos dos personajes. El tercero, ok, lean por favor el 10. Pastor, ¿me ayuda por favor? ¿Y desagradó? ¿El 10? Sí, por favor. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Quién le quitó la vida a estos dos hermanos? Dios. Dios mismo les quitó la vida, ¿sí? Entonces, dice más adelante, el 11, por favor, usted, hermano, por favor. Sí. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Hay un versículo que está en Deuteronomio, pero también lo dejé en esos apuntes, donde dice eso, que cuando alguien queda viuda, tiene que regresar a la casa de su padre, ¿sí? Pero está en la Biblia, ¿eh? Entonces dice, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Por qué Judá no le quiso dar hijo a través de Sela, a Tamar? Tenía hasta cierto punto miedo, o no sé, temor de perder también a su hijo, y le importó más la vida de su hijo Sela que cumplir con el mandato de Dios, ¿verdad? Ahí hay un error también de Judá. Dice el 12, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después de que Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnán, que significa una porción asignada. Fíjense qué bonita descripción de Timná. Y él y su amigo Hira, el adulamita. ¿Se acuerdan que él se hizo amigo de Hira, que era también de Adulam? Y eran muy amigos. Entonces ahí dice que cuando pasaron muchos días y murió la hija de Súa, o sea, la esposa, mujer de Judá, después de que Judá se consoló y subía a los trasquiladores y sus ovejas a Timnán, él y su amigo Irán el udalamita. Y le fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnán a trasquilar ovejas. Entonces se quitó los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnán. Enaim significa dos pozos, pero espérenme, creo que sí. Es que no traje mis apuntes, híjole. Dice, entonces se puso a la entrada del camino de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela
y ella no le era dada por mujer. Vemos que esta mujer fue una de las valientes de la Biblia, porque fue por la que pasó la semilla de Cristo. Ella no le importó en un momento dado su reputación, y si decimos que realmente la palabra de Dios es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y útil, quiere decir que no nos debe de importar lo que la gente piense de nosotros. A nosotros lo que nos debe de importar es agradar a Dios en las cosas que hagamos. Que no hagamos cosas en contra de nadie, pero nosotros tenemos que tener una conciencia bien clara de lo que estamos haciendo y hablando, ¿verdad? Entonces aquí dice que a ella no le importó pasar por una ramera, pero ella todo lo que quería era la semilla de Cristo, porque acuérdense que la palabra pasaba oral, de generación en generación o de palabra por persona. Entonces ella oía que iba a venir un Mesías, que iba a venir el Cristo, y todas las mujeres anhelaban en un momento dado que en ellas pasara la semilla de Cristo, para que pues después más adelante se ve que aparece en la genealogía de Cristo. Entonces a ella fue muy valiente al momento que vio que su suegro no estaba cumpliendo lo que debería hacer. Ella no le importa y dice, yo quiero eso. En el versículo 15 dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Fíjense bien en cómo la vio Judá a ella. La vio como una ramera. Y se apartó el 16. ¿Quién me lo lee, por favor? Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darías por llegarte a mí? Ella le dijo, ¿dónde está? ¿En qué versículo vamos? 17. Dice, él respondió, yo enviaré del ganado un cabrito de las cabras, y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. El 18, Silvia, si me haces favor. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella consiguió de él. Ajá, hasta ahí nos vamos a detener. Sello es un anillo que usaban ellos y que era para sellar documentos, era como para dar firmeza. Ahora entregas un oficio y te dan el sello de donde tú lo entregas. Esto era el sello, que equivale también a una firma. El cordón era un listón que se colgaba en el cuello, pero ese cordón tenía que llevar ahí amarrado el anillo, o sea, el sello. El cordón era colgado al cuello y ahí era colgado el anillo. Ajá. Entonces, el cuello habla de la voluntad, entonces él estaba llevando el cordón y ella le pide sello y le pide cordón. El báculo era la vara de apoyo que usaban los pastores, y algunos de los báculos llevaba el nombre del pastor o el dueño del báculo, ¿sí? Entonces, fíjense en estos detalles, cómo le pide el sello, le pide la confirmación de que algo que está, bueno, que firma y que da autoridad y poder al documento. Imagínense, ella quiso eso, y le pide el cordón también, además, que iba unido al anillo, y le pide el báculo, que llevaba, yo creo que sí llevaba el nombre de Judá, porque pues todos los pastores, yo creo, para no se confundieran los báculos, llevaba el nombre de Judá. Fíjense qué cosas tan bonitas. Todo iba personalizado. Exactamente. Qué mujer tan valiente y que no le importó perder su reputación, pero también era muy, muy coco, ¿verdad? Si podemos decir, no, esto me conviene porque tiene que ser así. Y fue lo que ella pidió, ¿sí? Entonces, el 19, por favor, Irma, por favor, Irmita, ¿sí? Sí. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Esther, luego Elisa y luego el licenciado. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no lo halló.
y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no le he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Fíjense, dice que ¿dónde está la ramera de Enaim? Enaim significa dos manantiales, dos fuentes. Ayer se hablaba de los pozos, ¿verdad? Del agua que está en los pozos. Fíjense, ella se paró en Enaim y es un camino que lleva a Adulam. La ciudad de Adulam era paso de mercaderes, esos caminos eran paso de mercaderes. Por eso, ¿verdad? Pudieron vender, bueno, me toca mañana eso, eso le toca al de mañana. Por eso vendieron a José, porque por ahí pasaban los mercaderes, ¿sí? Dice, pero a mí me gustó porque dice que significa dos manantiales, dos fuentes, y fue ahí donde ella concibió a su hijo. Y ellos le dijeron, no ha estado aquí una ramera. Entonces se volvió a Judá y dijo, no la he hallado, su amigo. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo enviaré este cabrito y tú no la hallaste. Le importó mantener su reputación ante los demás, que vieran que él era muy cumplidor y todo eso, ¿verdad? Pero cuando la pensó que se estaba metiendo con una ramera, era lo que él pensaba que era una ramera. ¿Por qué no en un momento dado buscó una esposa bajo la dirección de Dios para tener descendencia? Pero ¿qué pasa, verdad? Que él dijo, es una ramera, le pago y qué tremendo, ¿verdad? Ahí está eso bien tremendo. Dice el 24, pastora, por favor, hermana Elcita. Ah, bueno, quien lo tenga, lea lo que... Sí. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? Muy digno el Señor. Sáquenle. Y quémela, además. Qué tremendo. ¿Por qué no pensó igual cuando se encontró en ella pensando que ella era una ramera? Él lo que quería, le interesaba satisfacer su necesidad. Pago, ahí está, pero vente conmigo. Y cuando van y le dicen, él dice, quémenla. Sí, sigan, el que sigue, por favor, quien lo tenga, por favor. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. El 26, Alberto, por favor. Humberto. Entonces Perdón. Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a cena a mi hijo, y nunca más la conoció. Amén. Fíjense, él reconoce que estaba mal. ¿Cómo Dios lo confronta, verdad? Le dio sabiduría a esta muchacha para poder mostrarle que él tenía pecado. Él nunca se hubiera dado cuenta, o a lo mejor, quién sabe si no hubiera tenido esa situación. Y ni siquiera sabía quién era Tamar. Miren, les traigo una ilustración de la genealogía de Tamar para llegar a Tamar. ¿Sí? Ya, gracias. Miren, les di una cosita así, con una semillita, ¿sí? Una cosita que tiene una semillita y trae esto, ¿sí? Miren, ahorita les voy a explicar por qué les di eso. Vamos a ver que Abraham engendró de Sara a Isaac, Isaac engendró de Rebeca a Jacob. Aquí nosotros vemos que Abraham traía la semilla del Mesías. De ahí iba a partir toda la nación de Israel, ¿verdad? Pero ellos se equivocaron y tomaron una sierva. Pero Dios tan misericordioso, tan bueno y respetuoso a sus planes y no permite que nadie rompa el plan y el propósito de él. Abraham podía haber dejado aquí la semilla. La semilla de Cristo podía haber pasado a Agar antes de que pasara Sara, porque fue antes.
Y sin embargo, como Dios no permite, les iba a traer el costalito de maicitos, y así son, es como el semen del, perdón, no me gusta, pero bueno, el semen de los hombres son como muchas semillitas, y fíjense, imagínense la bolsita llena de maicitos, por decir como lo que reciben, pero Dios no permite que la semilla del Cristo, la semilla de su Hijo precioso, pasara a Agar. Es la primera vez que vemos nosotros que Dios, aún en nuestros errores, el Dios va a hacer algo especial. ¿Sí? Amén. Después viene Isaac y Rebeca. Aquí no hubo ningún problema, porque Isaac pasa la semilla a Rebeca, la semilla que traía de Abraham y Sara. Entonces, ella, Rebeca, porque fue la única esposa que tuvo. Él sí fue bien buena onda, ¿no? Yo digo, Isaac y Rebeca. De ahí pasa a Jacob. ¿Sí? Pasa a Jacob. Y Jacob, ¿a quién ama? A Raquel. Pero Dios no permite que la semilla del Cristo pase a Raquel. Y era su amada y era su favorita. Pero el propósito de Dios era que pasara a quién? A Lea. A la menospreciada, a la aborrecida, a la fea, pero la que tenía los ojos hermosos, tiernos. Yo digo, esa mirada de ternura que tenía ella era especial. Vemos cómo si pensamos en los ojos de Cristo, cuando vio a la adúltera y que venían todos los fariseos a acusar, ¿no? A acusar y a decirle, mira esta mujer. Y él ni siquiera la volteó a ver. Agachado, escribiendo, adúlteros, todo lo que era, ¿no? Se los dio con la palabra escrita. Y cuando ellos leyeron la palabra, se fueron huyendo. Porque el Señor escribía en el piso mientras la acusaban, estaba escribiendo los 10 mandamientos. Por eso cuando vieron ellos se identificaron con el pecado, porque se fueron huyendo poco a poco, y el Señor voltea y le dice, entonces sí es cuando levanta la vista y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, se han ido, ni yo te condeno, levántate y no peques más. Acuérdense de esto. Entonces, Jacob ama a Lea, pero de ahí viene José, viene Benjamín, pero de Lea vienen Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y fíjense también cómo dice la palabra de Dios que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Judá era el elegido, era el escogido para llevar la simiente de Mesías. Pasa Rubén, Simeón, Leví, hasta que llega a Judá. Él tiene la semilla de Cristo, y por la desilusión de sus hermanos y lo que le lleva a irse fuera de sus hermanos, porque así dice la Biblia, no de su papá, sino de sus hermanos, dice que se fue de sus hermanos, y estaba viendo que se fue, es apartar, eso es lo que significa en ese versículo. Entonces él se va y busca a una mujer, le gustó, no dice el nombre de ella en ningún lado, en las referencias y todo, nada más dice la hija de Súa. Entonces dice, hija de un hombre cananeo llamado Súa. Es el que él busca una mujer para tener pues contacto o relaciones sexuales o desea tener hijos. Pero fíjense aquí otra vez Dios le da no tengo los nombres, discúlpenme lo que significan, pero le da un y dice que era malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Y luego Onán dice que vertía en tierra la semilla y también le quitó la vida. Y Sela no fue dada a Tamar, no le fue dada a Tamar. Entonces, aquí no pasó la línea de la semilla de Cristo. Hasta que en estos no pasó. ¿Por qué? Porque eran cananeos. Y Dios en su misericordia, en su bondad, no permitió que la semilla de Cristo pasara por los cananeos. Aquí como en este caso con Agar, con los ismaelitas, con los árabes. Aquí también él guarda a la semilla de Jacob. Como no le dan a Tamar al hijo que era Sela, entonces ella se disfraza y se hace pasar por una ramera. Y es así como Judá, fíjense, cómo lo guardó de sus errores, le da la línea y llega a Tamar. Tamar es la que pasa en ella la semilla de Cristo. Entonces nosotros podemos ver, ahora sí saquen su papelito rojo, ¿sí? Ahora sí sáquenlo de su sobrecito, ¿sí?
¿por qué me impactó esto de él que dijo, sáquenla y quémenla? Qué tremendo, ¿verdad? Ayer el pastor, creo, no sé, no recuerdo bien, oí como decía cómo dentro de ellos había mucha pues, maldad en los corazones, envidias y todo eso, ¿verdad? Entonces vemos que Judá es el que defiende a José. Y fíjense, defiende al hijo, el primogénito, ya se lo dije hace rato, lo defiende y después ese hombre vive para poder alimentar a las 12 tribus. Porque de Judá viene Tamar y también viene Fares. Ahorita lo vamos a leer eso. Pero ¿por qué les traje esto? Miren, los fariseos eran tremendos, sabían la palabra, pero eran tremendos. ¿Para qué mencionarlos? ¿Se acuerdan del pródigo? El hijo pródigo se fue, hizo lo que él quiso. ¿Qué pasa cuando él regresa y el hermano mayor que estaba ahí se enoja? ¿Por qué le das y por qué lo recibes y por qué lo perdonas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Yo quiero que sepan que nosotros, por eso les puse esta semillita, nosotros tenemos a Cristo, la semilla del Cristo, el que pasó por tantas generaciones y que llegó a nuestra vida. Y tenemos la sangre redentora de Él. ¿Por qué juzgamos y criticamos a otros y los condenamos? Si son iguales, pónganselo en sus ojitos. La sangre que Él derramó, se la dio a Cefe, ¿no es Cefe de cariño? Sí. A Caro, a la pastora, a Humberto. ¿Cómo menospreciamos nosotros entonces a nuestro hermano? Si él lleva la sangre. Yo la llevo, pero también él la lleva. Y menospreciamos la sangre del Hijo de Dios. Tremendo, a mí esto me volteó de cabeza, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos a la hermana, es esto, es aquello. Sáquenla de aquí, podríamos decir, ¿no? Que no es aquí porque nuestros pastores son muy atentos y muy lindos, ¿no? Pero que hubiera alguien aquí que hubiera hecho algo y en lugar de alegrarse, porque regresó a la casa de Dios, como decía el padre al otro hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo has tenido. Pero él estaba perdido y volvió. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Miren, hermanos, yo pensé esto y dije, ¿cómo se los ilustro? Miren, de Tamar vino Fares, bueno, no me quiero ir ahí ahorita, pero de ahí viene la descendencia. Por ejemplo, en Mateo da la genealogía del Señor Jesucristo. Y ahí dice que Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Qué era Rahab? ¿Quién me puede decir? Una prostituta. Qué tremendo que el Señor hubiera escogido a esa mujer para que pasara su semilla en ella, la simiente de Cristo. Bendito sea el Señor que tiene un amor, un Dios, un corazón tan grande y perdonador que no le importa lo que hagamos, pero sí le importa que tengamos un encuentro con Él. Anoche que estaba orando pensaba cuando lo puso Pilatos a él y del otro lado puso a Barrabás. Barrabás el tremendo, asesino y todo lo peor, y él solamente volteó y lo vio. Estoy tomando tu lugar. No podemos censurar a los que han cometido pecado. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Eso sí, es lo que tenemos que orar para que Dios toque su corazón. Y sin embargo nosotros hacemos lo malo. Aquí yo les quise poner, ya no me alcanzó para hacer otra, pero aquí dice que de Fares vienen hasta el versículo 5 de Mateo, dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Isaí. Ruth, la moabita, la extranjera, la que no era del pueblo de Dios, y el Señor le escoge. ¿Qué nos enseña? Que nosotros todos venimos de fuera, fuimos tinieblas en un tiempo, pero vino la luz y resplandeció en nuestros corazones. Y ahora por su sangre preciosa, por la simiente de Cristo, es que somos llamados hijos de Dios. Amén. Y que no tengamos los corazones de los hermanos que tenían envidia. Me encantó lo que dijo esta Caro ayer,
dice la envidia, a ver si estoy mal, me corriges, dice, la envidia es desear algo que otro tiene y yo no tengo, ¿sí? Así lo dijiste, si no lo dijiste así, pero yo lo entendí así. Entonces, ¿por qué vamos a envidiar a alguien que Dios le ha dado un don que yo no tengo? Yo tengo que ser agradecido por lo que Dios me ha dado a mí, porque a todos nos da dones, ¿sí? Yo a veces he pensado, el ingeniero dijo, híjole, es bien valiente el ingeniero, por todo lo que ha hecho y ha mantenido esta casa de oración dirigido por Dios, claro, y la gloria es para Él. Pero aquí estamos, hermanos. Y en esta mañana Dios nos dice que la sangre de Cristo, de su Hijo Jesús, nos limpia de todo pecado. Y si me limpió a mí, yo tengo que tener un corazón limpio para ver a los demás como el Señor los ve. ¿Sí? Vamos a ponérnoslos y cierren sus ojitos. Bueno, no los cierren, mejor vean. No les pido que vengan a ver a alguien, porque aquí todos se caen bien, todos nos queremos y todos bien bonitos, ¿sí? Pero si hubiera alguien que no esté aquí, velo, visualízalo ahorita con este papelito, ¿sí? Y vamos a orar por esa persona y vamos a cantar este canto. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame lo que yo quiero seguir. ¿Se lo saben? ¿No se lo saben? No. Bueno, cantémoslo nomás así. Sí, hermana, sí, la ponemos. Pero dice así, dame tus ojos, quiero ver, dame tu voz, quiero hablar. Hermanos, que con que tengamos, le hablemos a las personas como Dios le hablaría. Soy un chillona, hermanos, vamos a hablarles como Dios les hablaría. Vamos a verlas como lo que son, hijos de Dios. Por la sangre preciosa de Él, tenemos que vernos como hermanos que somos, ¿sí? Me encanta Judá cuando defiende a José y Rubén. El primogénito de Lea defiende al primogénito de Raquel. Vamos a defenderlos. Cuando veamos que alguien dice algo, no lo oigas, no lo escuches, porque los chismes solamente destruyen. Pero lo bueno es que nosotros no permitamos que nuestro corazón se ensucie, ¿sí? Y visualicen, si no quieren ponerse el papelito, visualicen a la persona que en su trabajo, yo entiendo a los que trabajan en oficina, a mí me tocó mucho ser cristiana y hasta papeles con popó me ponían en el escritorio. Cuando yo digo, me hicieron muchas cosas, pero todo por tener esto. Y te digo del otro lado, si a ti te atacan, si a ti no te quieren, te desprecian, Jesús fue rechazado. Y ayer hablaban de la similitud entre José y el Señor Jesús fue rechazado. Entonces el rechazo a lo mejor viene desde tu niñez, que no te quisieron por ser mujer, que me tocó a mí eso. Mi papá quería hombre y yo fui la primogénita y fui mujer. Entonces hay cosas que vamos a visualizar. Yo quisiera que esto nos sirva para tener este encuentro con Dios. Ustedes oren, y yo no canto bonito, pues se lo voy a cantar. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Padre, en estos momentos venimos y te pedimos perdón. Si hemos ofendido a alguien con nuestras actitudes, con nuestras palabras, Señor, o al revés, queremos perdonar a los que nos han lastimado, Señor. Yo la semana pasada tuve esta experiencia y por eso la traje, Señor. Tenemos que aprender a perdonar. Dice, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará a ti. ¿Y qué importa si en un momento dado lo que hablaran tu reputación queda en el suelo como la de Tamar? Arriésgate como ella para tener la semilla de Cristo y que permanezca en nuestro corazón. Amén. Y por eso les di, para que lo guarden, esto rojito aquí adentro,
y que cada vez que, bueno, si lo guardan, ¿verdad? Que se acuerden que nunca debemos de criticar o censurar a otros porque somos hermanos. Cuando yo hablo mal de alguien, estoy hablando mal del que lleva al Cristo. ¿Se acuerdan que el pastor ayer mencionó a Samuel? Cuando le pidieron rey, menospreciaron a Samuel y le dijeron queremos un rey, querían ser como todos, híjole. Ay, perdón, pastor. Entonces, híjole, me fui. Perdón, Señor Jesús, no me di cuenta del tiempo. Cuando le dijeron, no te menospreciaron a ti, menospreciaron a mí. Piensa esto, que cada vez que tú menosprecias a alguien, estás menospreciando al Cristo que está dentro del corazón de ellos. Amén. Ya nada más lo voy a leer. Sí, dice, pero ella cuando les sacaban envió a decir a su suegro del varón, ustedes por favor ayúdenme, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? Dice que fue cuando él dijo, es más justa que yo. Aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí había gemelos en su seno, y sucedió que daba a luz, el que sacó la mano fue uno, y la partera lo tomó y le ató en su mano un hilo de grana, diciendo, salió primero, pero volviendo a meter la mano, aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que significa abridor de brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, vemos, ¿verdad? Yo lo único que quería hacerle mención es de cómo la semilla de Cristo fue protegida y que, discúlpeme, pastor, un minuto ya nada más, cómo la semilla de Cristo fue pasando. Y dice que Ruth engendró a Isaí y Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, la que fue la mujer de Urías. ¿Se acuerdan lo que hizo David con el esposo de ella? Bueno, pues fíjense por dónde fue pasando la semilla. Y en Mateo 1:16, lean Mateo 1 y van a ver toda la genealogía. Y al final dice, Jacob engendró a José, marido de María. Vino la semilla del Cristo a José, la parte exaltada. Y en el libro de Lucas nos habla de la genealogía de María, que es la genealogía de Jesús. Después se los paso. Quisiera que alguien me leyera rápidamente Lucas 10:24 y con eso termino. Padre, te doy gracias en este momento por la palabra que tú nos has dado de, Señor, respetar a nuestro prójimo, Señor. Ahora entiendo por qué nos decías, amarás a tu prójimo como a ti mismo, orar por tus enemigos, bendecir al que te maldice, haz el bien a los que te aborrecen. Yo, Señor, en estos días perdoné a ese hombre Labán que tú utilizaste para explotarnos y tantas cosas, y pude entender que todo tiene un propósito, y que ese propósito era que yo estuviera aquí en casa de oración. Por eso te bendigo y te alabo, porque tú me trajiste aquí. El ingeniero tan buena persona nos recibió y nos alentó a seguir adelante, y yo por eso te quiero dar gracias por él y por su esposa, Señor, y que tú los bendigas mucho, Padre. En el nombre de Jesús, estamos en el camino para alcanzar la perfección. Estamos en un proceso, pero te rogamos que en este día que tú nos has hablado, que hemos hablado de la sangre de Cristo, de la simiente, hay un respeto de unos a otros. Amén. ¿Me leen por favor esa? ¿Es Lucas 6? Es Lucas 10:24. Dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No es. ¿Es la del maestro? Sí, no es eso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenáis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dice, dad y os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Leyeron el 25. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Amén. Hace tiempo yo les dio. Es Lucas 6, del 37 al 40. Bueno, discúlpeme, ya me retiro así, ¿sí? Yo hace tiempo les di una carpetita así, un cuadrito con un guarachito.
que decía este versículo. El discípulo no es mayor que su maestro, pero cuando fuera perfeccionado, ¿qué? Será como él. Nosotros estamos tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto para ser la esposa del Cordero. Todos hemos sido llamados a eso. Y pastor, gracias y disculpe. Bueno, ¿algún comentario? ¿Por qué se va a Judá? ¿Por qué sale de sus hermanos? Porque salió, se fue de la casa del padre, ¿o no? Sí. Sale. ¿Y a dónde va? A buscar mujer cananea. ¿Por qué? Si la historia no era así, Y Abraham les había dicho que no lo hiciera. Entonces trae consecuencias, ¿verdad? Dice que la mujer que buscó, ¿cómo se llamaba? No, ni siquiera lo nombra. ¿Se fijan? Sí, pero no el nombre de la esposa. No se nombra. ¿Por qué queda desechada ese nombre, esa mujer? Porque no es de la línea. Fíjate, y Judá trae una línea que viene de Cristo. Y Dios tiene que venir a corregir los errores del hombre. Ni siquiera el nombre de esa mujer aparece, ¿verdad? Tiene 3 hijos. El primero y el segundo, ¿quién los mata? Mismo Dios los acaba, ¿eh? Ahora, ellos escogen una mujer, Tamar, ¿de dónde viene? También es ¿De dónde es? Es cananea. Judá la escoge. Y él no dejó que sus papás escogieran para él. ¿Judá escoge a quién? A la nuera. A la nuera, exactamente. Pero a la esposa él solo se la escogió. Es solo. Entonces, ¿Judá estaría haciendo lo correcto? No. La prueba está que mueren los hijos, ¿verdad? La esposa ni aparece. La que él escogió ni siquiera aparece. Pero viene un personaje, una mujer, que es Tamar. El primer hijo lo mata el Señor porque hace lo malo. El segundo hijo porque no quiere levantar familia. Y el tercer hijo, Judá, lo guarda. Lo guarda, podríamos decir, malamente. ¿Cómo le llamaría él a la nuera? Si él se la escogió. Dice que estaba vestida de negro. Era la viuda negra, ¿o no? Bueno, es que estaba chico todavía, de edad. Estaba chico, pero dice que ya había pasado la edad. Ya podía tener descendencia. Por eso ella dice, me está engañando. Mi suegro me está engañando. Ahora, ¿de dónde viene ella? ¿De qué familias viene ella? Cananeas. ¿De dónde vienen los cananeos? De Cam. ¿Se acuerdan qué sucedió con Cam? ¿La maldición de quién? De Noé, ¿verdad? Traían en sus lomos una maldición. Pero aquí hay algo muy importante, ¿no? ¿Qué sucede con esta muchacha joven? Debería haber sido muy hermosa, ¿verdad? Tamar. Ella estaba guardando su viudez, dice. Ella estaba haciendo lo que debía haber hecho. Guardar su viudez. ¿En qué momento decide ella salir de eso? De guardar su viudez. Cuando ve que no le cumple el suegro, ¿no? Cuando ve que el suegro la engañó. Le dijo, vete a tu casa de tus padres con engaños. Ya no le iba a dar el hijo. Ella ya no iba a tener familia. ¿Qué pasaría en la mente de ella? ¿Por qué espera que Judá pase por ese lugar? Ya Judá era viudo. Ya era, no dice qué edad tenía, pero ya era viudo. No se había vuelto a casar. No dice que tenía concubinas. Entonces, ¿qué está tramando ella? Yo quiero descendencia de él. Que no se pierda su ¿Por qué? Si era cananea. Yo quiero ser parte del pueblo de Israel.
Yo quiero ser parte. Esa es nuestra mentalidad. Yo quiero ser parte del pueblo de Israel. Que mis hijos sean parte del pueblo de Israel. Adoren al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que tengan perdón, esa línea. ¿No lo estamos peleando nosotros? Piensa en esos tiempos, piensa que estás en esos tiempos. ¿Qué harías tú? Qué valiente. Bueno, así le pasó a Ruth. Así le pasó a esta Rahab. Mujeres que no merecían, que nacieron, por decir con otra línea, de repente deciden entregar su vida al Señor y guardarse para el Señor. Mujeres apasionadas por la obra de Dios. Mujeres que dejan todo por servirle a Dios, por amar a Dios. ¿Cómo amaba esta mujer esa línea de Judá? ¿Conocía la historia de Jacob, de Isaac, de Abraham? ¿Por qué el Señor, por qué están escritas esta historia que pareciera una historia que no debería haber estado escrita en la santidad? Porque parece una historia terrible, ¿no? El primer hijo de Judá hace lo malo. Pocas veces dice que Dios los mata, directo. Pocas veces. ¿No? ¿No lo mató? Por eso te digo, muy pocas veces, o sea, que dice Dios lo mató. El segundo hijo, Dios lo mató. Y el tercer hijo ya lo guardó Judá. Imagínate lo que está batallando Judá con su historia, O sea, está hecho bola, es loco. No sabe ni qué hacer. Se le muere la esposa para acabarla, de amolar. Y entonces el hijo ni siquiera lo quiere guardar para que no se lo mate. Ni siquiera le busca esposa, otra esposa. Lo está guardando. No quiere ni que se case. Dice, lo van a matar, se va a morir. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo mató. Entonces dijo, mejor lo guardo. No lo saco. Ahí lo tiene guardado. Es como cuando tú conoces de la palabra de Dios y no la sacas. Ahí estás, atorado. ¿De qué sirve? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba el tercer hijo? Sela. ¿Qué pasó con su historia? Cuando tú guardas la palabra de Dios, ¿qué pasa contigo? ¿De qué sirvió que recibieras a Cristo, recibieras el perdón y lo adoraras si no declaras la palabra? ¿De qué sirve? Él la tiene. Te vuelves estéril. Sé que. Ahora, vamos con Tamar, una gran mujer, fiel. ¿Es fiel? Sí. Cuando oye que su suegro va a trasquilar y que ya es viudo, dice, ni siquiera, ella está salvando la descendencia de Judá, Ella la va a salvar. Porque Judá ya va a pasar a la historia sin hijos. Punto, se acabó. ¿Qué está diciendo ella? No puede ser que de la línea de Judá, ¿qué significa Judá? Alabanza. ¿Tiene otro significado? Dar alabanza. Dar gracias o estar agradecido. O alabanza. Quiero estar agradecido. ¿Qué sucede con Tamar? ¿Se viste de qué? De ramera. ¿Cómo se viste una ramera? Pues provocativa. Muy provocativa, nada más que con el rostro tapado, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el viejito? Le llamó la atención. Le llamó la atención. Le llamó la atención la joven, era de haber sido muy joven, de buen parecer, porque él mismo se la escogió, ¿o no? Pero no le veía el rostro. Entonces, de una figura hermosa, y ella está ahí en una piedrita esperando que pase el viejito, ¿no? ¿Qué sucede con él? Fíjense. Y la vio Judá. ¿Dónde empieza todo? Por ramera. Y se apartó del camino hacia ella. Pero Tamar tenía todo fríamente calculado, porque hasta dice que mandó
mandó a alguien y le dijo, me avisa cuando ya venga. Fueron a avisarle, ya viene tu sueño. Ella iba por la promesa, ¿o no? Por la bendición, pase lo que pase. Decidió cambiar. Entonces está allá a la orilla del camino y le está diciendo, hey chato, ven para acá. Y dice que Judá se apartó del camino. Se apartó. ¿La vio? Cuando dice apartar, para esconderse. Se fue a esconder con ella. ¿Qué sucede? Creo que ahí también es importante rescatar que dice, bueno, que si nosotros, bueno, que Dios nos da la oportunidad de seguirlo y de hacer su, bueno, que se cumpla su palabra, ¿no? Pero si nosotros no queremos, Dios nos espera. O sea, nosotros decíamos como, Dios va a buscar, si nosotros no queremos, va a buscar a alguien más. Entonces yo creo que eso también es medio feo, ¿no? Que te da algo a ti y por no querer. Si no eres tú, es otra persona. Punto. Pero Dios siempre va a alinear las cosas porque hay una palabra y hay una bendición. O sea, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Si no es contigo, es con otro. Si no es con este pastor, es con otro. Pero la línea va a seguir, ¿verdad? Oye, es que yo ya no voy, es que ya no sirvo, yo ya no quiero servir. Voy a servir otro. No te preocupes. Alguien va a llegar. Así. ¿La obra de quién es? De Dios. ¿Qué sucede con ella, con esta mujer? Fíjense el trama, lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Qué se está jugando en este momento? La línea del Mesías. Se está jugando, pero a través de aparentemente un pecado. ¿Es un pecado o no? Se apartó del camino, se salió, pero ella tiene en su mente, yo quiero la bendición. Yo quiero la bendición. ¿Qué sucede con este hombre? Lo primero que le dice que, ¿cuánto o no? ¿De a cómo? Mi dinero trae. Y que le dice, ¿qué me vas a pagar? ¿Con qué me vas a pagar? ¿Traes money? ¿Traes dinero? Con eso confirmaba que era una mujer. Sí, él la ve cubierta. ¿Traes dinero? ¿Con qué me vas a pagar? ¿Traía dinero él? No. Entonces, versículo 18, ¿quién me lo lee? Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Cómo le llamaríamos a este momento? Cuando el hombre pierde la cabeza. Total, perdió todo. Entregó todo. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? Y ella le dice, échame. Mejor llamémosle un trato bien hecho. Bien hecho. Bien pensado. Decía la pastora, 3 cosas. ¿Qué le dio? Su identidad. Su identidad para protegerlos. Su identidad. ¿Verdad? Su protección. Qué importante es esto. Tu identidad. Que no te la roben. Él lo dio todo. ¿Qué significaba el báculo? Se iba a trasquilar ovejas. ¿Para qué llevaba el báculo para trasquilar ovejas? ¿Se recuerdan para qué era? Tenía un ganchito, entonces jalaba, la ponían en sus pies y trasquilaba. Su herramienta de trabajo la perdió. A lo que iba a hacer, la perdió. Jalaba la oveja y empezaba a trasquilarla. Su autoridad la perdió, el anillo. Y su identidad, este era su cordón, su identidad, la familia real de Judá, la familia real de Jacob. Todo lo perdió por un momento de placer. ¿Así le pasa al hombre? Dice que el hombre y a la mujer, ¿eh? Como ser humano, por un bocado eres consumido, tu historia, eres desechado. ¿Qué sucede con él? ¿Acaso llegó a ir a donde tenía que estar?
¿Ya no llegó? ¿Judá ya no llegó? ¿No le pasa esto al hombre? De repente nos desviamos por los afanes del trabajo, por las situaciones, ya nos desviamos. Y entonces uno va viendo cómo va en decadencia. Empezó bien, con fuego. Acuérdense que él dijo, no lo matemos, vamos a sacarlo mejor a vender a José. O sea, traía en su corazón nobleza. Se aparta y Dios tiene que venir a corregir. Pero ¿a quién, qué instrumento está escogiendo Dios? Una mujer que ni siquiera merecía estar en la familia real. Porque era cananea. Ella no merecía estar ahí. Entonces, no merecía estar ahí. ¿Verdad? ¿O sí? Era cananea. No merecía, pero se la está ganando. Esa es nuestra historia. Por eso nosotros somos como Tamar, ganándonos esa bendición de estar en el reino de los cielos. Lo que decía Carlos viene, se va, pero lo que decía que venimos trayendo la bendición generacional, nosotros tenemos la bendición de Cristo. Así es. ¿Qué sucede? Le da, al otro día ya se aparta y le manda un cabrito, le dice el siervo, no, pues ni le encontré. Conste que yo ya cumplí, ¿eh? ¿O no lo dice? Yo ya cumplí. ¿No le preocuparon sus prendas? Dice en el versículo 23, tómeselo para sí. O sea, es un problema de ella. El problema es de ella, ya no es mío. Yo soy un cumplidor. Al pasar el tiempo, le dicen que está embarazada, la acusan porque debió haber guardado su viudez. ¿Y cuál es la sentencia que le da? ¿Se acuerdan de David? Cuando es descubierto por el profeta su pecado, que le dice, ¿qué haremos con ese hombre? Dijo, que muera. Dice, ese eres tú. Así está pasándole a este hombre, ¿no? Sacarla y quemarla. El santo, ¿ah? El que se había echado una canita al aire, ahora se cree muy puro y santo. ¿Cómo es posible? Pecadora. Y ella, la sabiduría de la mujer, está bien, quémenme, mátenme. Nada más díganle a él que el dueño del bebé es este. Saca su pasaporte. Y entonces van y le dicen, es el dueño, el que hizo tal vileza, es el dueño de esto. Oh, se le cayó la quijada. Ups. Esto es cuando el pecado, mi pecado, tu pecado es descubierto. No podemos ocultar el pecado. Tenemos que declararlo a Dios. A Dios, antes de que el hombre lo declare. Yo ya se lo declaré a Dios. Porque si no, Dios lo va a sacar a la luz. ¿Qué sucede? Dice que él hizo una declaración. Versículo 28. ¿Quién me lo lee? Sucedió cuando daba... No, perdón, 26. Amén. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conocí. Y nunca más la conoció. Ni conoció a sus nietos, ni a sus bisnietos. No, dice que ya nunca más tuvo relaciones No con tuvo ella. relaciones con él. Que por costumbre era así, que le tocaba al hijo. seguir. Porque imagínate cómo más que lo que hizo. Porque declaró una cosa poderosa. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Es más justa que yo. El justo por la fe vivirá. ¿Perdón? Me recordó en 2 de Corintios, ¿no? Dice, no vivimos por vista, sino por fe. Y realmente aquí, o sea, todo lo que estamos viendo, todo es pareciera, ¿no? Pareciera que no se lo merecía Tamar, pareciera que hay un pecado, pareciera porque es cananea, pero lo estamos viendo nada más, pero los corazones nada más nos ven.
Por eso dice la Escritura que es más justa que yo. Más justa que Judá. Ahí fue justificada su pecado. ¿Sí? Ahí fue justificado. Ahora, si vamos a Lucas, capítulo 3, versículo 33, rápidamente, ¿quién me lo lee? ¿Cuántas mujeres aparecen en la genealogía de Cristo? 3:33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá. ¿Hijo de quién? De Judá. ¿De Judá? Entonces, ¿no dice de Tamar? No, aquí habla de Judá. Bueno, entonces, en la genealogía de Mateo debe decir de Tamar. Sí, ¿verdad? sí. En Mateo capítulo 1, donde habla de Tamar y habla de estas mujeres. Habla de las pocas mujeres que se ganaron el privilegio de estar en la Escritura y de ahí venir la descendencia de Cristo. Está en el 2. ¿Me lo lees, por favor? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Ahí está. ¿Quedó plasmada en la historia? Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿tú vas a dar a luz a Cristo en tu vida? ¿Estás arrebatando esa promesa? No dice Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, ¿de qué estás embarazado? Del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo no da luz a Cristo? ¿O no? Entonces, ¿el Espíritu Santo está en ti? ¿A quién vas a reflejar? A Cristo. ¿Qué está haciendo esta mujer? Sin merecerlo, ella va a dar luz a la descendencia de Cristo. ¿Qué sucede? La justicia. El justo por la fe vivirá. Es más justa que yo, dijo él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella tuvo fe. ¿Cuál es la fe que ella tuvo? Yo voy a tener familia real. Yo voy a quedar, mis hijos van a ser de esta familia. Se pudo haber ido esta mujer por otro lado, ¿no? ¿Ya? Pero ella siempre tenía la mirada como Ruth, tu casa será mi casa, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero eso, quiero quedar embarazado de eso. Quiero dar a luz a esta simiente, a esta familia. Hermano, aquí vemos a las mujeres que son ellas, las que fueron bien valientes, hermano. Bien valientes para querer y cómo Dios permite que siendo ellas extranjeras, pecadoras, en este caso como Rahab, por decirlo de una manera, y todo con tal de que ellas lucharon porque habían oído de Dios como Rahab, que hemos oído, y querían esa semilla, que nosotros tengamos esa valentía para defender al Cristo que llevamos dentro, sin importarnos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, esa es nuestra historia. Eso nosotros debemos de entender, por eso está plasmado, porque somos nosotros. Nosotros que queremos que el Dios de Israel, el Dios que los judíos están desechando, es nuestro Dios. Amén. Es nuestro Señor. Por eso que lo atraemos. Judá lo estaba despreciando, ¿o no? Ya había despreciado su descendencia. Y viene a rescatarlo a Tamar. A Cristo lo despreciaron. Los gentiles venimos a tomar esa descendencia para darle vida. Y nos da vida a nosotros, ¿verdad? Lo creemos. Por eso muchos judíos no creen en Jesús. Pero nosotros sí. Nosotros lo tomamos para nosotros. Somos templo de ellos. Quedamos embarazados de ellos. Vamos a dar a luz el plan de salvación. Y luego los bendecimos también a ellos. ¿O no? Porque Judá quedó plasmado en la historia. Si no, Judá hubiera quedado desechado. Dice que al final de los tiempos
todos reconocerán, todo el pueblo, y los judíos primeramente, reconocerán a Cristo como su Señor y Salvador. Así está pasando con Tamar. Bueno, ahora queda embarazada 2 gemelos. ¿El nombre del otro dice que Sara es hombre? Sí. 2 gemelos. Imagínense esto. El primero sale con la mano, así lo entiendo yo. La partera, ¿qué dice? Le pone una cinta. Este es el primero. El segundo, el segundo lo mete. Y sale el primero. ¿Y qué dice? Ha abierto una brecha. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás haciendo tú? Abriendo un camino en tu familia. Estás abriendo una brecha, un parteaguas. Y para abrir una brecha hay que romper, hay que pelear. ¿O fue fácil? Cuando Jacob y su hermano Esaú, Jacob dice que iba trabado, estaban peleando. ¿Se acuerdan? Que había 2 naciones que peleaban en su seno. ¿Quién salió primero? ¿Quién ganó? Esaú ganó. Salió primero. Después siguió peleando Jacob y la ganó. En este vientre también hay 2 naciones. ¿Quién sale primero? No, perdón, ¿quién sale primero con la mano? ¿Él salió primero o no? Le pusieron el listón, pero el otro lo mete y dice, yo salgo primero. Por eso la partera dice, ay, has abierto una brecha y eres el primogénito. Pero el otro tenía el listón, pero tú eres el primogénito, tú le ganaste. ¿Qué pasa en tu historia? ¿Por qué es eso? Estás abriendo una brecha, estás peleando. Uno, al final de cuentas, en la familia se te abre la brecha para todo, para encontrar el camino de Dios. Estás abriendo una brecha, ¿o no? Los que venimos de la iglesia tradicional, que somos los que estamos abriendo brecha, estamos abriendo una brecha. En nuestros hijos, en nuestra historia, ¿no? Estamos abriendo brechas, abriendo caminos. Esto es lo que simboliza en tu vida, o más bien, ¿qué compromiso tienes en tu vida? A ver, Angélica, ¿cuál es mi compromiso? Guardar mi santidad. Yo no puedo echarle esta brecha que ha abierto Dios a través de mi vida o de tu vida, echársela a los puercos. Pisotear la sangre de Cristo. No lo puedo echar porque si no puedo ser desechado como los hijos de Judá, que menospreciaron. El segundo hijo tenía la bendición, ¿o no? Pero la menospreció. O sea, nosotros no nos vaya a pasar lo mismo, Tenemos la bendición, no menospreciemos, guardemos nuestra vida, nuestra historia. Si le vamos a creer, dice la Escritura, guardémonos. Y si no, es mejor que nos vayamos al mundo. ¿No lo dice? Si vas a pecar, peca, pero no vengas de hipócrita. No vengas a decir, no, Señor, yo soy santo, yo te sigo, y en el mundo, tus ojos están en el mundo. ¿Algún último comentario? Yo veo, lo único que quiero decirles es de que como la fidelidad de Dios guarda la semilla de Cristo aún en error. Y si nosotros nos arrepentimos, reconocemos nuestras fallas, el Señor nos va a perdonar. Lo que usted decía, que no perdamos. Dijo Judá, esta es más justa que yo. Padre, te damos gracias, Señor. Y en esta mañana, si alguien nos escucha y quisiera pedirle perdón a Dios, repita conmigo, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te reconozco como mi Señor
y mi Salvador. Reconozco que en la cruz diste tu vida por mí y que resucitaste por mí. Te abro mi corazón para que entres en mi vida. Y Señor, que seas tú el que gobiernes mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.